¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hoy iniciar este nuevo proyecto con mucha ilusión y pues ganas de aportar y de servir. Creo que estamos acá en esta tierra para dejar huella, no solo con nuestras familias, sino también con algunos otros seres queridos o cualquier persona que esté en una circunstancia en donde la conversación que vayamos a tener en este espacio pueda ser enriquecedora y pueda aportar algo para su vida. Es un proyecto que se viene gestando hace bastante tiempo y lo hemos denominado la tapa del Perol. ¿Por qué la tapa del Perol? Bueno, porque vamos a tocar temas que tienen que ver con el crecimiento personal, tienen que ver con la espiritualidad, con esa vida en familia, especialmente dirigido a hombres, pero bueno, también a todas aquellas mujeres que les interesen estos temas y que puedan comprender tal vez un poco más el razonamiento masculino y la forma en que un hombre se desempeña en el rol social. ¿Por qué la tapa del Perol? Bueno, porque vamos a tocar temas de muchísima envergadura y de muchísima importancia que, pues como decía antes, nos pueden hacer crecer y nos pueden poner a reflexionar. Me hice acompañar para este proyecto de un gran amigo de muchos años y con el que hemos estado trabajando este tema en un brainstorming y en una parte que tiene que ver con cómo lo hacíamos, cuándo lo iniciábamos. Y bueno, pues Jaime, darte las gracias por estar aquí en primer lugar. La gratitud tiene que ser un pilar para la vida y pues desde antemano agradecerte que estés aquí. Sabemos que tenemos todos una misión, hemos compartido en muchos espacios que tal vez esa misión en la vida nos cruzó y por eso estamos hoy en este proyecto. Entonces, agradecerte y pues a ver qué nos depara esto, sabiendo que tenemos muchos temas por delante y muy, muy bonito poder compartir con una persona como vos. Para mí es un privilegio, mi querido Jorge. Muchas gracias de verdad por hacerme parte de esta idea, en donde cuando me propusiste el nombre, yo dije, sí, yo entiendo lo que quiere decir la tapa del perol, pero ¿qué tiene que ver tapa del perol con lo que queremos hablar aquí? Sí, bueno, te cuento, Jaime, hace, no sé, tal vez unos 20 años, tenía yo un blog en el que escribía semana a semana y le puse la tapa del Perol, pensando en adaptar un término costarricense que tuviera que ver con la calidad y con el mejoramiento. Es decir, cuando un tico dice la tapa del Perol, está hablando de lo mejor, está hablando de algo que tenga que ver con la calidad, con la optimización. Y pues en ese momento, cuando yo escribía, lo que hacía era destacar personajes, acciones o circunstancias que hacían ver un cierto altruismo en las personas. Recuerdo que el primer blog que escribí fue recién electo el Papa Francisco. Mm, Y bueno, ahí hablamos un poco del tiempo. Estamos hablando, si no me equivoco, del año 2016 o por ahí. ¿ok? No menos, tiene que ser 2016 o cuándo fue 13. Francisco. 2013, correcto, 2013, efectivamente es 2013, y porque a mí me llamó mucho la atención la sencillez como con la que él aborda el tema de la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que está concebida como algo muy lejano, en donde está el Vaticano y toda esta ostentación con ciertos ritos y cosas que, bueno, tantos años después nos damos cuenta que el Papa Francisco viene y cambia, y en aquel momento yo hago énfasis en su nombre, cuando elige el nombre, recordando al hermano de Asís, a San Francisco de Asís, que viene y se pone en un lugar de reformar la iglesia, que es lo que la revelación que él tiene en el momento que está con el Cristo de San Damián, y pues un poco nos daba la pinta de que este Papa venía a cambiar ciertas cosas, como efectivamente lo hizo. Leí hace poco un artículo en donde decía que fue un papa para católicos y no católicos, y entonces yo creo que vale la oportunidad para decirlo. También venir, y pues creo que parte de esto tiene que ver, se cumplen 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Este tránsito quiere decir cuando él pasa de esta vida terrenal a una vida espiritual, y justamente está empezando por esta época la exposición de sus restos. 800 años después sus restos están expuestos en Asís, y pues entonces yo creo que también es un momento de donde ver cómo una persona de carne y hueso se convirtió en santo 800 años después, todavía sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente? Bueno, son cosas que vamos a ir discutiendo acá, lejos de un marco religioso, en una parte donde veamos a San Francisco como un ser espiritual, una persona mística, y que 800 años después, valga la redundancia,
impacta la vida de la humanidad. Ahora me queda claro del por qué mencionas a San Francisco, del por qué te ha inspirado tanto. Nosotros nos conocemos desde hace más de 30 años y coincidimos en un colegio franciscano. Entonces, por ese lado, entiendo perfectamente esa devoción. Pero hay un detalle, Jorge, y es, tenemos mucho tiempo desde que salimos del colegio. Pesan 30 años, ¿verdad? Bueno, un poquitillo, las canas mías tal vez lo delatan, las tuyas no tanto porque No, son mis ojeras lo que me delatan a vos las canas, weón. se disimulan. Y bueno, yo creo que esas son las cosas bonitas de la vida, de saber que en algún momento pues coincidimos, la vida da vueltas, te pone en un lugar, te quita, te pone, y al final de cuentas estás hoy aquí haciendo este proyecto conmigo. Y bueno, pues enhorabuena y pues a rescatar, yo creo, todos esos valores y toda esa formación que tuvimos en la secundaria y que por supuesto me parece que forman parte de las habilidades blandas que hoy tiene un ser humano para desempeñarse en una sociedad cada vez más compleja, en donde el contacto físico y la parte emocional está más relegado. Tuvimos una pandemia hace escasos 5 o 6 años en donde el mundo nos hizo ver las cosas diferentes y los espacios verdes ahora son más importantes que lo que eran antes. Entonces yo creo que todos esos temas los vamos a tocar aquí. Eh, Todo el tema de la parentalidad, cómo nos vinculamos nosotros, hombres, con nuestros hijos, con nuestras hijas, cuál es la relación que tenemos dentro del hogar con ellos, con la mamá de ellos. Es decir, es parte de todo lo que podemos hablar aquí y muy importante saber que siempre estamos acompañados, que siempre estamos acompañados, sea por un ser supremo, espiritual, o sea por nuestra familia. Y cuando no está nuestra familia, nuestros amigos se convierten en nuestra familia y de eso también vamos a hablar un poco. Ahora, nosotros salimos del cole, no nos vimos por mucho tiempo, supe que habías estudiado Derecho, entonces yo sabía que mi amigo Jorge Gutiérrez Brand era abogado. Y de pronto resulta que mi amigo el abogado está metido en todos estos temas de espiritualidad. ¿Qué pasó ahí, Jorge? Bueno, es muy interesante. Yo creo que la carrera de Derecho, si bien es cierto, el Derecho me apasiona, me parece que el Derecho es una carrera que permite y una formación que permite un estilo de razonamiento y un ordenamiento de las cosas que es complementario con cualquier otra carrera. La vida me dio la oportunidad también de estudiar administración de empresas, estar vinculado a una empresa familiar y toda esta parte espiritual siempre me ha llamado la atención. Desde la secundaria he tenido pues una cercanía con guías espirituales que han estado acompañándome a lo largo de mi vida en experiencias fuertes. La pérdida de mi padre a una edad muy joven de él, de 53 años, yo creo que eso marca un antes y un ¿Qué después. edad tenías cuando murió tu papá? Mi papá murió en el 2015, yo tenía, vamos a ver, unos 35, 36 años por ahí, Ujú. ¿verdad? 36 años tenía, correcto. Entonces, eso hace que tu perspectiva un poco cambie. El rol de hijo mayor no es lo mismo que el rol que tiene los otros hijos, ¿verdad? Y hay un cierto peso con relación al hijo mayor, que es algo que podemos conversar Ujú, también en un ujú. espacio. Tengo entendido que vos también sos hijo mayor, ¿Sí? también tu papá ya nos acompaña desde otro terreno, entonces tenemos esos puntos en común y esos vínculos, y en donde yo creo que en esos momentos duros de la vida, que a todos nos van a pasar, tarde o temprano, la espiritualidad, el contacto con una red de amigos, el contacto con aspectos que van más allá de lo material, puede uno salir adelante y echar mano de ellos para caminar en la vida. Yo te entiendo perfectamente porque mi camino también ha sido un camino que no ha tenido un rumbo muy directo hacia un destino en específico, sino que he encontrado la forma de ver por dónde van las señales que me van llevando a lo que yo quiero creer que es la mejor versión de mí mismo. Y eso de alguna manera me representa un reto cuando vos hablas de la tapa del perol. Porque si vos decís es que estamos aquí porque somos la tapa del perol, me levanto y jalo, mae. No, no, no. Porque definitivamente que este es un recorrido en el que vengo desde hace mucho tiempo arreglando un montón de carajadas, dándome cuenta de otro montón de cosas muy desde el inconsciente que empezaron desde una carrera que me apasionó desde que estaba en el cole. Cuando yo estaba en el cole,
me encantaba. ¿Vos no te acuerdas que me jodían porque yo llamaba a las emisoras de radio? ¿No te acuerdas Correcto, de eso? correcto, claro que sí. Y tu voz de locutor que siempre te ha caracterizado, obviamente te dedicas una parte de tu vida a eso y a todo el tema de liderazgo y ayudar equipos a formar Sí. cohesión y todo este tipo de cosas y pues eso es un plus que tenés y pues enhorabuena que hoy lo estamos poniendo a la disposición de amigos, de familiares y pues de todo aquel que nos quiera seguir y que vaya a entrar en el contenido que vamos a desarrollar Tal en cual. estos espacios. Pero yo no me imaginaba, por ejemplo, cuando yo salí del cole y empecé a trabajar en emisoras de radio, que eran mucho de charanga, mucho de bailes, mucho de zapote, mucho de verguaro. Jamás me hubiera imaginado que la vida me iba a traer poco a poco a poder tener este tipo de conversaciones. Yo empecé estudiando periodismo y trabajando como locutor de radio. Mi tata, a quien mencionaste, que fue una inspiración. Falleció hace 2 años, diferente del tuyo que ya tiene más Más de tiempo. 10. Ujú. Mi tata, cuando yo salí del cole, con todo el esfuerzo que él pudo, me pagó el primer cuatrimestre de periodismo. Y después del primer cuatri me dijo, papá, que Dios te acompañe. Yo le dije, mi tata, ya usted cumplió. Y de ahí en adelante, yo me guindé del trabajo en la radio y para mí por eso fue que me marcó poder trabajar desde chamaco en algo que me gustaba desde que estaba en el colegio. Empecé a estudiar periodismo, rápido me di cuenta de que no era por ahí y como bien decías, luego empecé a hacer carrera en multinacionales y eso me llevó a darme cuenta de que podía usar el regalo de la locución y del poder hablar en público para poder ayudar a otros líderes a que no metieran las patas como yo las estaba metiendo. Pero todo esto te lo cuento y lo comparto precisamente porque me siento muy lejos de ser la tapa del Perol. No, por supuesto, Jaime. Yo creo que ser tapa del Perol ahora en estos tiempos, y con toda certeza lo puedo decir, eh, pasa por una palabra que no nos gusta o que no conocemos. Y creo que en el lenguaje costarricense muy poco se utiliza, y es la palabra vulnerabilidad. Ujú. ¿Qué significa ser vulnerable? O sea, si algo creo yo que este podcast puede funcionar es para mostrar esa vulnerabilidad del ser humano, esa vulnerabilidad que tenemos el hombre o puede tener la mujer en una circunstancia de la vida y en donde a partir de esa vulnerabilidad las cosas cambian, se desarrolla la resiliencia y por la resiliencia se alcanzan metas, se alcanzan objetivos o bien se cruzan circunstancias que lo hacen a uno eh, crecer y modificar. Entonces, yo creo que es ser la tapa del perol, bueno, Ujú. es ser vulnerable y mostrarse tal cual, ¿verdad? Actualmente nos vamos al reto de que las redes sociales nos presentan una realidad y no en vano ciertos estudios dicen que el 80% de lo que vemos en redes sociales no es cierto. Qué serio, qué grave, ¿verdad? Y también a un tema que simplemente lo menciono hoy, nuestros hijos están expuestos a eso. Y entonces la realidad que está en las redes sociales es lo que es la vida. Pareciera que no, ¿verdad? Nosotros estamos cercanos a la mediana edad y podemos saber por este tipo de experiencias como la que narrabas hace algunos minutos que eso no es. O sea, tiene un contenido en esa parte, pero hay otra parte que no es, que hay que vivirla, que hay que sentarnos con nuestros muchachos y muchachas a hacerles ver que la vida tiene otra cara. Qué interesante que menciones ese término porque a mí me define esa vulnerabilidad. Y me puse a pensar, digo yo, ¿cuál será un momento en la vida de Jorge en la que te sentiste así de vulnerable? Y yo me hice la pregunta ahora que estabas hablando y la sigo pensando porque en mi caso son muchísimos los momentos en donde me he sentido así de vulnerable en todas las áreas de la vida. Me gusta pensar en la vida en función de 7 áreas: espiritual, mental, profesional, económica, familiar, social, física. Y si pienso desde cada una de esas áreas, esa vulnerabilidad me sigue acompañando. Claro, es inherente al ser humano la vulnerabilidad y yo creo que, bueno, justamente vamos a ir deslindando a lo largo de estas conversaciones que vamos a tener y con los invitados que vayamos a incorporar en su momento para temas específicos, eh, qué puede ser la vulnerabilidad para una persona y qué no, ¿verdad? Porque quizá un acontecimiento de mi vida que yo
asocio y leo como vulnerable, no lo sea para vos. Dame un ejemplo, Jorge. Porque vos en ese momento lo percibís de otra manera. Ejemplo, a vos decidís cambiar de trabajo. Ujú. Y el hecho de cambiar de trabajo a vos no te hace vulnerable. Porque, ejemplo, te importa poco si fue que te despidieron, si fue que te apareció una oportunidad nueva laboral o fue que simplemente decidiste cambiar el rumbo, ¿verdad? Y Pero a ver, entonces, entrar a un trabajo es de los momentos en donde más vulnerable me he sentido. por supuesto, porque te vas a exponer a un nuevo ambiente, te vas a exponer a nueva gente. Probablemente tu rutina tenga que cambiar por el solo hecho del espacio geográfico y desplazamiento que tengas que hacer a Te voy a ese decir, lugar. eso es lo de menos. Claro, Me sentí realmente vulnerable por estar absolutamente excluido de una cultura a la que llegué y sentí que para nada pertenecía. bueno, pero ve qué importante eso. Y entonces yo más bien ahí te plantearía, ¿y qué hiciste para poder convivir con eso en los primeros momentos y después para salir adelante? Entiéndase salir adelante, y conste, esta parte no la sé, haberse quedado ahí o haber salido. ¿Cuánto crees que duré? Te la voy a poner así. ¿Cuánto crees que duré Bueno, en esa pensaría que circunstancia? meses. Pensaría Sí, que meses, no me atrevería a decir 5 meses años. más. Ok, bueno, perfecto. Los hábitos, dicen los que manejan estos temas, que se desarrollan a partir de 21 días o un poquito más de eso. Y me llamaba mucho la atención el otro día que escuchaba a un mentalista, Javier Botía, que decía que por eso las cajetillas de cigarros tienen más de 20 para que el hábito se quede. Imagínense el mensaje subliminal, si se puede llamar de esa manera, que hay en una cajetilla de ¿Vos cigarros. fumaste alguna vez, Jorge? No, no. Yo fumaba de carajillo y me acuerdo que la marca que yo fumaba ya ni existe. Se va a huevar Que uno. eran los ticos, no. ¿Jodas? Un Yo fumaba Viceroy. Derby Suave. Derby suave. Bueno, Y me acuerdo que hubo una época, ahora que mencionas esto, en donde vendían el medio paquete. bueno, por eso, exactamente, porque también las posibilidades económicas de comprar, ¿verdad? O cuando se venden cigarros sueltos. Y había otra marca, creo que se llamaba Delta, ¿verdad? Y había un festival, alguna carajada que se llamaba Y no te Delta digo, Music o Derby no sé y me da qué. guacala, Y la ese era. sensación de recordar el humo en la garganta me da guacala. Bueno, ahora que decís eso y volvamos a esto porque ya surgió el tema, una de las razones o de las motivaciones o de las terapias que se utilizan para dejar el fumado es decirle a la persona que fume todo lo que pueda. Y ojalá cómprese 10 paquetes, 20, Para que los se que sean, empache. para que le dé asco. Y resulta que está estudiado que las personas que hacen eso tienen muchísimo menor índice de reincidencia con respecto a fumar que el que no lo Qué hace, vacilón. ¿verdad? Porque le llegan, y conste, te podría hablar del testimonio de un amigo muy querido que dejó el cigarro de esa manera. Llegó un punto en donde lo que se promueve en ese tipo de terapia es que dé asco, que te genere repulsión, que te genere asco, ese olor a cigarro todos los días, tus dientes amarillos, ¿verdad? Un montón de circunstancias. Y bueno, vean qué interesante. Pero vamos más allá. Y aquí es algo que podemos después ampliar. Y obviamente de una vez hacer la aclaración, ni Jaime ni yo somos expertos ni profesionales en psicología, menos en psiquiatría. Jaime es coach, yo estoy en este momento cursando mi preparación como coach y aquí nunca vamos a intentar hacer un diagnóstico, ni mucho menos, ni dar eh, algún tipo de receta o Esta vara es desde la de experiencia, técnica. francamente. Vamos a hablar desde la experiencia y de lo que a vos te sirvió, a mí me sirvió, algo que leímos, que pusimos en práctica, Que o a alguien otros le ha que a servido. otro le ha servido, o viene alguien y nos cuenta su historia y a partir de ahí podemos construir eso. Eso es un punto muy importante, porque yo creo que también ser la tapa del perol es tener esa humildad de reconocer cuando hay algo que no sabemos o cuando hay algo que podemos hacer de mejor manera porque alguien que ya lo vivió lo conoce. Y la verdadera sabiduría es experimentar en cabeza ajena, porque experimentar en cabeza propia puede pasar por la parte de la testarudez o por la parte de la arrogancia. Pero bueno,
esos son temas que ya propiamente después vamos a hablar. Y bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para ver. Entonces, detrás de una persona que fuma, Ujú. probablemente haya un perfil de persona ansiosa, ¿verdad? Porque el cigarro, al final de cuentas, o el tabaco se convierte en un ansiolítico, ¿ok? Entonces, vamos otra vez a lo interno. ¿Qué nos provoca esa ansiedad? O sea, ¿qué es lo que sacia ese cigarrillo y ese momento respecto de mi vida para yo tener que recurrir a ese agente externo para calmar lo que yo siento? Cuando, bien sabemos y por experiencia lo podemos decir, el ser humano se sana de adentro hacia afuera. Y es un proceso que nunca se detiene. Ujú. Inclusive si hablamos de temas de qué pasa después de que no estamos en este plano físico y no tenemos nuestro cuerpo, bueno, hay una vida más allá, Ujú. estamos en otro lugar, estamos representados por otras maneras. Muchas vidas, muchas mentes de Brian Weiss dice que algo de eso pasa. Y como les decía, no vamos a entrar en esa profundidad, quizá vos y yo, porque no somos los expertos ni los indicados, pero entonces viene un poco esto que hablábamos antes, o sea, ser la tapa del perol también es poder reconocer eso que habita en nosotros, que nos provoca ansiedad, que nos provoca tristeza, pero también aquello que nos provoca alegría, placer, en donde nuestras endorfinas se ponen en un boost. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay? Y eso siempre va a tener una respuesta interna. Pero ¿cuántas veces nos detenemos nosotros a que algo interno sea lo que nos guíe? Aquí hay una palabra clave, Jorge, y es conciencia. Y te Correcto. voy a contar un testimonio, porque esto es otra vez desde la experiencia, no desde creernos la tapa del perol, sino más bien Exacto. desde la experiencia. Ah, como te conté que yo fumé de carajillo, también fue la experiencia de mi tata. Ok. De hecho, mi tata se complicó por muchas enfermedades, pero la que le llevó a la fase final fue el EPOC, que es esa manifestación propia de toda esa deficiencia pulmonar que él tuvo, porque él también fumó por mucho tiempo. Tuvo una época de fumador de chamaquillo, luego lo dejó, lo retomó ya más mayor, y hasta que ya fue diagnosticado, producto de ese diagnóstico, decidió voluntariamente, así y de forma radical, dejar de fumar de un día para otro, cosa que para mí es extraordinaria, esa voluntad de poder suspender un hábito así a rajatablas. Pero ve qué curioso lo que me decía mi tata. Ya él en los 3 años de convalecencia ya obviamente no fumaba. Y él me dijo algo, me dice, yo veo gente fumar y me parece tan tonto. Dice, y yo ahora reconozco lo tonto que fui de fumar por tanto tiempo. De pronto venir y decir, ¿y él por qué no lo hizo antes? No me corresponde a mí esa pregunta, porque cada uno lleva su propio camino. Y aprendí, gracias a la filosofía de Bert Hellinger, que me dieron las constelaciones familiares, que es un diplomado que tengo desde el año 2017, a honrar el lugar de los mayores. Entonces no me correspondía a mí venir y cuestionar, venir y criticar. Mi tata, ¿por qué usted fue tan huevón de estar fumando por tantos años? Sino por el contrario, de reconocer la conciencia. Por eso digo esta palabra, la conciencia que él logró tener de sí mismo y de sus propias conductas. Porque lo que nos define son nuestras conductas, Jorge. Correcto. Y al final de cuentas, esa conciencia, dicen que hay una conciencia con C y hay una conciencia con S, y un día vamos a hacer un programa con relación a eso, pero me quedo con esta parte y es lo que decías antes. ¿Quién somos para juzgar el proceso o las circunstancias que el otro, cuando digo el otro estoy hablando del otro humano, entiéndase, hombre o mujer, está atravesando o presenta su vida para estar actuando de la manera que actúa? Y ahí entonces se combina aquel tema de la asertividad y el no juzgar.
¿verdad? Y volvamos a Francisco de Asís otra vez. Ujú. Volvamos a Francisco de Asís. Francisco de Asís se despoja de sus ropas, viniendo de un mercader en donde tenía todas las posibilidades, se despoja de su vestido, queda prácticamente desnudo y decide caminar por la vida bajo otra tesitura y bajo otra motivación, y 800 años después estamos hablando de él. En aquel momento, imaginemos el juzgamiento social que Ujú. tuvo Sí, claro. y después el que tiene dentro de la misma iglesia, porque es un tipo disruptivo que le dice a la iglesia, voy por acá, a la iglesia católica. El Em, gran reto que tuvo el Papa Francisco de seguir ese ejemplo dentro de la iglesia, si querés hablar de eso. Correcto, correcto. O sea, veamos simplemente la cruz que él andaba, era una cruz de plata, ¿verdad? Y la silla en la que se sentaba En donde está dejó, enterrado. exactamente, dejó de usar el rojo, vivió en la Casa Santa Marta, no en el Palacio Apostólico. Y bueno, son detalles mínimos, pero no mínimos desde el punto de vista de lo que hay. No, enormes Y, más bien diría yo. y el asunto trasciende porque hablamos del siglo pasado, en donde un franciscano capuchino llamado el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, hace lo mismo y se enfrenta a sus autoridades. Entonces, vamos un poco a ese tema que vos hablabas antes. Cada persona tiene su propio proceso, cada persona mata sus pulgas, dicho en castellano y Ujú. costarricense, Sí. como mejor le parece, y cada persona, para decirlo en bonito, hace su florero con las flores que le parece. ¿Verdad? Para que suene dentro Tengo un amigo que lo de dice lo diferente. permitido. 8 días se los cuento. Exactamente. Entonces, eso nos da a nosotros una pauta de vida. Cierto. Y vuelvo, y hoy que estamos en este primer episodio, es muy importante saber que a partir de lo que conversemos acá, de los invitados que traigamos y de los temas que nosotros vamos a abordar, los vamos a comentar como situaciones reales de la vida y no vamos a emitir ningún juicio al respecto. ¿Verdad? Vamos a dar nuestros puntos de vista, nos van a dar los puntos de vista de ellos, de por qué hemos actuado o hemos dejado de actuar de determinada manera. Y yo creo que en eso está la valía, porque justamente, y vuelvo a este tema, la experiencia no se compra, la experiencia no se vende, la experiencia se vive para contarla, ¿verdad? Y las personas que están a tu alrededor eh, van a ser producto también de esa experiencia que vos acumulaste en tu vida. ¿Por qué? Porque si sos padre de familia, vas a compartir y estar en una sociedad en donde vayan a haber más padres de familia, porque de una manera u otra vas a tener que vincularte con esos papás, vas a tener que vincularte con estas familias. Y eso ya te da una experiencia, ¿ok? Ese va a ser tu círculo por muchos años. Cuando estás criando hijos desde el preescolar hasta la secundaria, estamos hablando de casi 12 años en donde vas a coincidir con familias, con formas de vida, con costumbres, con un montón de cosas, en donde ahí vos te vas a nutrir y esas personas también se van a nutrir de lo que vos haces. Ahora, regresemos al concepto de la vulnerabilidad que decías vos ahora, porque en ese marco del que hablas, de estar en ese contacto con otras familias, con otros padres, lo que a mí me viene a la mente es la enorme presión que ejercen las redes sociales, que dicho sea de paso, no soy de consumir fervientemente redes sociales, no soy de generar una interacción, de comentar. Posiblemente esto me ha llevado a aislarme de algunos círculos y es parte justamente de esa, voy a decirlo así, y puede que estés o no estés de acuerdo, puede que alguien esté o no esté de acuerdo, pero es de alguna manera esa autoprotección. ¿Y por qué hablo de esa autoprotección? Precisamente porque, a ver, una red social como Instagram, lo que te propone es un estándar de perfección. Entonces, se separa por completo de esta vulnerabilidad en, otra vez, como yo se los estaba planteando ahora, Jorge, desde cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, me tengo que ver
impecable con mis hijos y si produzco contenido, entonces es mis tesoros por aquí y mis tesoras por allá. Y esto, vuelvo otra vez al punto, nos separa de esa vulnerabilidad que a mí particularmente me define mucho. Yo te voy a contar, por ejemplo, a nivel profesional, algo que a mí me ha permitido generarme la confianza de algunas personas en algunas empresas. Y es que hablo de todas las tortas que me jalé como gerente muchos años atrás, que ha llevado a algunos de mis clientes a que de pronto digan qué agradables son sus entrenamientos, porque no viene a jugar de sopa, o sea, no viene aquí a pretender haber sido un líder magnánimo y un gerente querido por todo el mundo, sino todo lo contrario. Puedo hablar de mis errores, ya no me acompleja, ya no me da miedo hablar de todas esas metidas de pata, que lo, insisto, contrapongo con esos estándares sociales hoy y muchas veces la idea que tengo, Jorge, es que no necesariamente hay cabida para esa vulnerabilidad hoy en día. Bueno, ahí has tocado varios temas, Jaime. En primer lugar, yo creo que tenés ese talento y hay estilos de liderazgo. Tu estilo de liderazgo te permite hacer eso. Habrá otros tipos de líderes en donde eso más bien representa una señal de debilidad y por supuesto que va a estar herméticamente Blindado. Sí, sí, te sigo. blindado, ¿verdad? Y es totalmente respetable. Pero volvés vos a un punto de convergencia y es el tema del proceso que te toma llegar hasta hasta esa decisión de hacerlo de esa manera, ¿verdad? O sea, no fue de la noche a la mañana que vos decidiste exponer en tus programas de capacitación y de liderazgo eso de esa forma, sino fue Llegó con que, el tiempo, sé por dónde vas, exacto, claramente. porque te convenciste de que eso era una manera en que podías convencer o establecer un contacto y una conexión con las personas desde otro punto de vista, no exactamente desde el éxito. Y aquí vuelvo a lo que decías vos de, por ejemplo, de la red de Instagram, la cual me parece maravillosa, tiene unos algoritmos excelentes, se ve todo muy bonito efectivamente. Y aquí vengo a un concepto, yo creo que las redes sociales son un excelente producto para promocionar, o sea, para promocionar la calidad de su producto, de un lugar, de una experiencia, para promocionar una figura. Nosotros utilizaremos el Instagram para que nos vean y nos sigan, por supuesto que sí, pero también el concepto de perfección. Ahora vos decías, en donde en Instagram todo parece perfecto. Bueno, dice el dicho, y aquí volviendo también a este tema que nos viene, porque la tapa del perol al final es un costarriqueñismo y algo que usamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, también hemos escuchado el aforismo de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ujú. ¿Ok? Porque la perfección al final se convierte en algo muy relativo, ¿verdad? Porque lo perfecto para vos no necesariamente es lo perfecto para mí. Y el otro día escuchaba a la hija del doctor Enrique Rojas, psiquiatra, pues muchos la conocen y muchos libros de su persona vitamina, Ujú. la doctora Marian Rojas Estape, en donde decía que la perfección lo único que revela es el estado constante de insatisfacción. Vea qué fuerte eso. O sea, si yo pretendo ser perfecto, es que constantemente no estoy conforme o no tengo la capacidad de adaptarme a lo que la vida o la circunstancia o la persona o los hechos me presentan porque siempre estoy demandando más. Conste. Y eso no riñe con la parte de la excelencia y de la calidad, porque me parece que son conceptos distintos, sino que la perfección parte en el planteamiento que ella hace de por qué es que no lo considero perfecto. Nosotros, como seres humanos, somos perfectos porque somos creados de un ser supremo que así nos envió, con esta genética, con este ADN, con este color de pelo, con nuestro color de piel, con nuestras destrezas a nivel cognitivo, a nivel emocional, así
estamos diseñados. Y entonces partir de ese diseño como algo que no es perfecto ya nos pone a estar como en una cierta riña o en una cierta insatisfacción con la vida que llevamos, porque entonces siempre nos hace falta algo. Y pero es que eso justamente viene a partir del compararme con los otros. Fíjate que a mí me pasó. Nosotros que compartimos la experiencia del colegio, y ya te conté lo que me sucedió a mí cuando salí del cole, no más saliendo, un mes después de haber tenido la cédula, ya estaba trabajando, estaba en planilla en aquel momento para la cadena de emisoras Columbia, y yo, sin que hubiera redes sociales en aquellos años, empezaba a escuchar de en dónde estaban muchos de nuestros compañeros del cole. Yo estaba entonces breteando en la madrugada y algunos andaban de intercambio en Estados Unidos, en Europa, estudiando medicina, sacando especialidades y un montón de cosas. Y desde esa inmadurez, y ojo, sin que yo viera las fotos en redes, ¿sabes qué me hubiera pasado si hubiera... Era lo que te contaban, ay, supiste que fulano está y que fulana, ok, sí. Sí, ¿y vos qué haces de breteo de noche? Sí. Y yo estaba muy contento con mi trabajo. Y vieras los procesos que pasé y la gente que entró a mi vida para hacerme sentir mal. Una vez, Jorge, llegué a una consulta en la clínica católica. Yo estaba empezando mi carrera en la radio. ¿Qué podía tener? 19, 20 años. Yo mismo me pagué esa consulta en la clínica católica. Y entonces me dice el doctor, ¿qué hace usted? Entonces ya le conté, me dice, ¿y de qué colegio salió? Le digo yo, de tal colegio. Me dice, wow, usted es el primer egresado de ese colegio que veo que ha fracasado en la vida. Dios mío. Y yo, gracias doctor, ¿cuánto le debo? Pedazo hijo de puta. Y me fui para mi casa y le conté a mi papá. Y mi papá me dijo, no tiene nada que avergonzarse porque usted ya tiene un carrito pequeño y se lo pagó usted. Usted está avanzando en su universidad a su ritmo y se la está pagando usted. No tiene nada de qué avergonzarse aquí. Usted está haciendo mucho más de lo que posiblemente sus excompañeros, sin los recursos que pudieran estar teniendo de sus propios papás, estarían haciendo. Ve cómo logró sostenerme mi tata en ese momento. ¿De qué? De comparaciones que yo en mi cabeza empecé a hacerme de lo que otros tenían y yo no. Y eso te insisto que yo estaba muy contento con mi trabajo, Jorge. Por eso, Jaime, volvemos a lo que hablábamos y me parece excelente tu ejemplo, muy crudo también porque refleja una realidad cruda, pero entonces vamos al otro término que vos ahora utilizaste y me encanta, fracaso. ¿Será que fracaso es una palabra que en nuestra vida cotidiana debemos tener? ¿Nos aporta algo el alimentarnos con un fracaso? ¿Qué tal si sustituimos la palabra fracaso por aprendizaje o por enseñanza? ¿Cuál es el punto de partida? El fracaso pareciera que está asociado a la frustración, a la impotencia, a la imposibilidad, a la debilidad. Mientras que si decimos aprendizaje o enseñanza, denota una apertura y un reconocimiento de que puedo hacer algo de otra manera para obtener un mejor resultado. Sí, Entonces, claro. yo creo, Jaime, que como primer ejercicio de estas reflexiones que vamos a hacer y de este compartir experiencias y tal vez llevarnos a esta letra menuda de que hay detrás de una persona que decide utilizar un cigarrillo eh, y manifestar o calmar su ansiedad a partir de consumirlo, o que hay detrás de una persona o de cualquier sentimiento que nosotros podamos tener de perfección o imperfección o de fracaso, es de lo que vamos a hablar. Y pues bueno, nos encontraremos en el próximo episodio para poder ahondar algún otro tema. Los invitamos desde ya a que puedan hacernos nuestros comentarios, a que puedan incorporar todas aquellas experiencias que ustedes tengan y que les guste compartir. Este espacio está abierto.
Igual si quieren que tengamos algún invitado específico con algún tema, pues lo podemos valorar. La idea de este primer episodio era que conocieran un poco de nosotros, conocieran el contenido que queremos compartir y dejar ahí pues la espinita o la intriga de qué nos puede hacer mejores personas en el momento y en el lugar que nos encontramos hoy. Muchas gracias, Jaime, Gracias a vos, por el Jorge, compartir de hoy. por recibirnos, a nuestro productor Guillermo Hernández de Estudio 33. También darle las gracias por su Muchas apoyo gracias, Memo. y nos vemos pronto. Así será. Pura vida. Pura vida.